Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Ven, Jesús, ven y no tardes. Hoy estoy en Jerusalén. En realidad no es del todo exacto esto que te digo porque he grabado esta meditación antes de llegar allí, pero cuando tú la oigas estaré en Jerusalén. Y a mí me será muchísimo más fácil al recordar todo esto hacer mi oración allí porque la presencia de Jesús lo empapa todo. Y las palabras del Señor del Evangelio de este día no fueron pronunciadas en Jerusalén, sino en Galilea, cerca de Cafarnaún, pero nos traen toda la fuerza de la presencia del Señor en medio de nosotros. Vamos a leer este Evangelio tan bonito del día de hoy. Dice que 2 ciegos seguían a Jesús gritando. Previamente habíamos estado con Jairo y su hija a la que resucitó Jesús, habíamos estado con aquella mujer que había tocado el manto de Jesús para curarse de una larga enfermedad, habíamos incluso descubierto un nuevo discípulo, un nuevo apóstol, como era Mateo, al que llama Jesús, mientras estaba trabajando en su banco de impuestos. Pero en esta ocasión, al final de toda esa jornada, estos 2 ciegos seguían a Jesús y gritaban: «Ten compasión de nosotros, hijo de David». Al llegar a casa se acercaron esos ciegos. Jesús les había dejado que anduvieran detrás de él y gritasen. Y Jesús en ese momento les dijo: «¿Creéis que puedo hacerlo?». Y ellos contestaron: «Sí, Señor». Entonces les tocó los ojos, diciendo: «Que os suceda conforme a vuestra fe». Y se les abrieron los ojos. En el milagro anterior, en el momento, tanto en la resurrección de la hija de Jairo como aquella mujer que toca su manto, Jesús a la hija de Jairo la había tomado de la mano. Este contacto físico con Jesús es muy importante en la manera de hacer las cosas el Señor. También había posado el Señor su mano sobre la cabeza de aquella mujer que había pretendido solamente tocar su vestido y sin embargo quedó curada. Lo más sorprendente de todo esto es esa proporción que pone el Señor. ¿Crees de verdad que yo puedo hacer esto? Muy bien, que se cumpla según tu fe. Esta manera de cuantificar la fe, ¿cuánta fe tienes? Siempre me he preguntado, porque el Señor muchas veces pone estas comparaciones y estas cuantificaciones y, por así decir, te deja la pelota en tu campo. ¿Te acuerdas cuando el Señor hablaba de que hemos de ser sencillos como palomas y prudentes como serpientes? Pero el Señor no dice la proporción, no te dice si tienes que ser un 20% de paloma y un 80% de serpiente, ni un 50-50, un 50%, pues un poco de paloma y un poco de serpiente, a mitad y mitad. O en estos milagros en los que el Señor te deja, por así decir, como la pelota en tu campo. ¿Qué haces? O sea, ¿cuánta fe tienes? ¿Realmente lo crees? Si te lo crees a medias, a lo mejor si eres ciego, pues el milagro consiste en que, bueno, pases de ser ciego a ser tuerto. Ves por un ojo un poco y por el otro no ves nada porque tu fe es imperfecta, porque la cuantificación de la fe, pues dice, te da para la mitad de la cosa. O yo qué sé, o si a lo mejor te devuelve la visión, pero te quedas muy miope, ves todo borroso. Esto de la cuantificación no es una cosa que yo me la invente, ¿no? O sea, que tú lo ves, los paralíticos, hombre, dicen, pues si tienes una fe muy imperfecta, a lo mejor pues desaparece la mitad de tu parálisis o una parte de tu parálisis, y si antes no podías mover ni los brazos ni las piernas, pues a lo mejor ahora puedes mover un poco un pie. De hecho, el Señor hace un milagro, por así decir, como por etapas, que es la curación de un ciego, al que primero va viendo,
pues como muy borroso. ¿Qué ves? Como árboles que andan, le va respondiendo el ciego. Pues, y el Señor, con los colirios estos que hace, a veces tan originales y tan curiosos, nada menos que su saliva y polvo de la tierra, pues va aplicándoselos a la persona hasta que ya ve una visión completa y perfecta. Esto se ve que la curación es inmediata porque su fe es muy grande. No necesitamos ir por partes, no decimos como vayamos por partes, como decía Jack el Destripador, no. Esto es de golpe. El ciego ve porque tiene una fe grande, una fe que nosotros deberíamos pedir, Señor. Querría tener una fe grande, una fe a chorros. San José María decía que tenía una fe tan gorda que se podía cortar. Seguir a Jesús, más que un comportamiento moralmente elevado o bueno, es fundamentalmente hablar su mismo lenguaje. Y ese lenguaje es precisamente la fe. A nosotros, si nos preguntasen, ¿eres cristiano? Pues no tendríamos que responder, hombre, sí soy cristiano porque voy a misa, porque doy limosna, porque colaboro con Cáritas una vez a la semana. No, ¿eres cristiano? Sí. Hablo el mismo lenguaje de Jesús. Hablo y me entiendo con Jesús a la perfección. Esa es mi fe, una fe al 100%. El Señor en el Evangelio más de una vez dice frases inquietantes, como esa: cuando venga el Hijo del Hombre, ahora que estamos en el Adviento y que se van superponiendo esos planos tanto de la venida histórica de Jesús en el tiempo, cuando nació en Belén, como la venida al final de la historia, cuando vuelva. Y decía Jesús eso: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y tú y yo, cuando somos interpelados por Jesús, tantas veces nos preguntamos: oye, ¿cuánta es mi fe? ¿Es una fe al 100%? ¿Es una fe al 30%? ¿Al 50%? ¿Al 80%? ¿Cómo esto también se cuantifica muchas veces? ¿Cómo domina usted un idioma? ¿Está en el nivel A, nivel B, nivel C? Porque conoces la lengua, conoces las costumbres, conoces todo. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo es tu conocimiento de Jesús? ¿Cómo es el lenguaje con el que te entiendes con Él? Recuerdo que en una ocasión acudí a una boda. Yo era el sacerdote que tenía que celebrar la boda, y era la boda de una chica de una familia muy grande, tenía muchísimos parientes. Yo había ido acompañado por un amigo común de la familia que, bueno, hacía tiempo que nos habíamos hablado y escrito también por mensajes de estos de teléfono, porque un hermano de la madre de la novia, es decir, un tío de la novia, pues tenía una hija, pues estaba enferma, una niña pequeña, 2 años, con una enfermedad muy grave, una leucemia. Y bueno, yo recuerdo que habíamos hablado varias veces con este amigo mío de rezar. Vamos a rezar por ella, vamos a rezar intensamente por esta niña para que el Señor la cure, porque es muy pequeña, porque es una enfermedad muy gorda, y en fin. Cuando llegamos a la boda y estábamos viendo a los invitados que había por ahí, pues a la entrada, recuerdo que nos encontramos con que el padre de esta niña de 2 años era uno de los que estaban grabando con el vídeo pues todas las ceremonias de la boda, y les saludamos y les presenté: mira, este es el papá de la niña por la que te pedí que rezaras. Y entonces este dijo, le saludó a este hombre diciéndole: he rezado mucho por tu hija. Y me sorprendió mucho la reacción del papá de esta niña, porque inmediatamente se volvió, pero con una rapidez y una agilidad tremendas, y le dijo: ¿cuánto has rezado? Mi amigo se quedó un poco cortado. ¿Cómo que cuánto has rezado? Sí. Tú dices que has rezado por mi hija y yo te pregunto: ¿cómo has rezado? ¿Qué has rezado? ¿Cuánto has rezado? Estaba cuantificando la oración. Y luego se lo explicó. Y le dijo: mira, si tú rezar, es decir, bueno, pues una oración, un Padre Nuestro por esa niña, o es decir, Señor, cura a esa niña, o una cosa de este estilo, así como un poco despreocupada. Pero le dijo el papá de la niña a mi amigo: yo lucho por la vida de mi hija. Tengo que pelearme con Dios para que mantenga la vida de mi hija y para que me la cure. Yo rezo enloquecidamente, intensamente, y me gustaría saber, tú que me has dicho que rezas por mi hija, ¿cuánto rezas? Si estamos más o menos a la par, si realmente puedo contar y considerar que esta oración por mi hija es así de intensa y así de fuerte y puedo confiar en ella.
Bueno, realmente nos quedamos un poco sorprendidos porque el rezar por su hija o no, pues además de todo era pues una cuestión de cordialidad social y de pues un cumplido, una manera de ser amable con una persona a la que no conocías hasta entonces. Pero yo me quedé con la copla. Es muy bonito que nos preguntemos delante de ti, Señor, yo estoy luchando por la vida de alguien, estoy peleándome, te estoy pidiendo, Señor, con esta fe que veo en estos ciegos o en tantos otros personajes del Evangelio que se acercan a ti y te conmueven con su fe. Se cumple inmediatamente aquello que te han pedido, aunque tú hayas dejado la pelota en su campo, porque ellos tienen una fe enorme. No van por partes, no van por porciones, no van por proporciones. Rezan y piden con enorme intensidad. Quisiera yo pedir así, Señor. Y cuando te digo, ven, Jesús, ven y no tardes como hago en todo este Adviento, lo digo con toda la fuerza, Señor, venga a nosotros tu reino. Quiero, Señor, llenarme de fe y pedirte con fuerza que vengas a mi vida, que me enseñes a rezar así, con este lenguaje de la fe tan intenso, tan lleno de contenido, sin partes ni porciones. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía, Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.